Análisis situacional. 61% de los venezolanos está de acuerdo con el cierre de la frontera con Colombia para enfrentar el contrabando de alimentos y gasolina. El 69% opina que el paramilitarismo colombiano se ha introducido en nuestro país. 60% de los colombianos consume al menos un producto del contrabando de origen venezolano. Con el cierre de la frontera han dejado de salir más de 7 millones de litros de gasolina diarios. ¿Qué está pasando en la frontera con Colombia? ¿Cuál es el balance de las medidas tomadas por el presidente Maduro? ¿Existe realmente un plan internacional para desestabilizar la democracia venezolana? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Calixto Ortega, diputado del Parlamento Latinoamericano. Fue jefe de misión en Estados Unidos y viceministro para Europa. Actualmente es candidato por lista al Parlamento venezolano, una lista que encabeza el actual alcalde del municipio San Francisco, Omar Prieto. Bienvenido, Calixto, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de poder conversar un poco sobre los temas que tienen, vamos a decir, sensibilizada a la opinión pública nacional. El tema de la frontera con Colombia. Sí. El presidente se ha visto en la necesidad de tomar medidas de excepción, pero explícanos. Tú que conoces ampliamente el tema, ¿qué está pasando en la frontera? Mira, ¿en qué consiste el conflicto? Yo toda mi vida he estado residenciado en el estado Zulia, en Maracaibo específicamente, a pesar de que yo soy un pueblo más cercano hacia la frontera con Colombia, del Moján. Y para mí el tema fronterizo, el tema Colombia, es un tema total y absolutamente familiar. ¿Qué está pasando allí? Allí nosotros, así sea como una ráfaga, tenemos que hacer una referencia histórica, donde recuerdo perfectamente bien que hace casi 40 años, cuando era estudiante de Derecho, la profesora de Economía Política nos explicaba que Colombia, el gobierno de Bogotá, había decidido prácticamente dejar a su buena o su mala suerte toda la frontera de Colombia con Venezuela, hacia el norte, donde estaban esa población sometido a un abandono total. Y se llegó a una disyuntiva, eso es un hecho histórico. O dejamos que allí se establezca una hambruna, o nos hacemos de la vista gorda con el narcotráfico. Y allí se había entronizado el guerrilla, la FARC, que tiene más de 50 años. Y tenemos que recordar el célebre personaje de Pablo Escobar Gaviria, que allí en el norte de Colombia era, sigue siendo los grandes productores antes de marihuana y actualmente de cocaína. Lo acaba de reconocer públicamente el presidente Santos. Entonces, guerrilla, narcotráfico y después paramilitarismo creó una circunstancia de una frontera del lado de Colombia sin ley y todas esas sin gobierno. Habían cónsules venezolanos que estaban establecidos ahí que decían que se tenían que entender con las autoridades de los pueblos, que eran las guerrillas prácticamente, y que notificaban a Bogotá y Bogotá jamás respondía. Entonces toda esa problemática empezó a incidir sobre Venezuela y comenzamos a tener tipos delictivos como el sicariato, que no existía en Venezuela, que era justamente una modalidad criminal que se desarrolló en la zona. Todo eso es una referencia absolutamente necesaria de comprender para saber qué es lo que ahora está sucediendo en esa frontera que es caliente entre Venezuela y Colombia, ante la cual el presidente Nicolás Maduro no ha tenido otra alternativa que tomar las medidas que ha tomado. Explícame.